Apreciados estudiantes, esta vez vamos a revisar el tema sobre los medios de prueba. Los medios de prueba son utilizados en la investigación preprocesal y procesal penal con el objeto de llegar a la verdad histórica de los hechos, esto es, cómo se produjeron, qué objetos o instrumentos se utilizó para la ejecución del delito, qué personas participaron de este hecho, el lugar donde se llevó a cabo tanto la preparación como la consumación del delito, entre otros antecedentes necesarios para la exitosa investigación. A través de los medios de prueba se puede introducir o incorporar al juicio la prueba legalmente actuada, prueba que sirve de fundamento para la resolución correspondiente. Dentro de los medios de prueba establecidos en nuestro Código Orgánico Integral Penal tenemos el documento, el testimonio y la pericia. El documento es un objeto material físico que contiene diversos tipos de información. Es importante hacer hincapié que este fue utilizado después del testimonio. Cuando la información se relaciona con el delito que se investiga, se la agrega al proceso. Caso contrario, no se hará uso de dicha información. El procesado no puede ser obligado a que reconozca ningún documento ni la firma constante en ellos. Sin embargo, se puede aceptar el reconocimiento voluntario. En caso de que el documento forme parte de otro proceso, se obtendrá copia certificada para agregarlos al nuevo proceso. Pero de ser necesario, estas copias se dejan en el proceso y se agregarán al nuevo proceso los documentos originales, pero una vez satisfecha la necesidad, se devuelven los documentos que se tomaron del anterior proceso y en su reemplazo se agregan copias certificadas. Revisemos en este momento lo relativo al testimonio. Por medio del testimonio es posible conocer la declaración del procesado, de la víctima y de personas que presenciaron el hecho o que de alguna forma tienen conocimiento de las circunstancias en que se cometió la infracción. Entre las reglas más destacadas que deben considerarse con respecto al testimonio es que éste se valora en base a toda la declaración y en relación con las demás pruebas presentadas. Asimismo, se destaca la posibilidad de que el juzgador pueda recibir testimonios anticipados de personas que no puedan asistir a la audiencia de juicio, ya sea por enfermedad, por viaje al exterior, o testimonios de las víctimas o testigos protegidos, informantes o agentes encubiertos. También la norma legal dispone que no se puede llamar a declarar contra el cónyuge, pareja o parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, a excepción de los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, sexual y de género. En este caso, se puede aceptar la declaración voluntaria. Nuestro Código Orgánico Integral Penal da la posibilidad a los niños y adolescentes para declarar sin juramento y en presencia de sus representantes o curadores. De igual forma, pueden declarar los sordomudos mediante el testimonio escrito y si no sabe escribir, con el auxilio de un intérprete o de una persona acostumbrada a entender al declarante. Notemos que es posible rendir el testimonio a través de videoconferencia, salvo los testimonios anticipados. La ley concede un privilegio a las personas que gozan de fuero de corte nacional, esto es, que pueden rendir su testimonio mediante informe juramentado, lo que significa que no necesariamente deben concurrir a la audiencia de juicio. Por lo general, el declarante informa sobre su identificación. Esto es conocido como las generales de ley,
salvo el caso del testigo protegido, informante, agente encubierto o personas en riesgo. El testimonio se lo rinde bajo juramento y se advertirá al declarante sobre las penas en caso de perjurio. Los sujetos procesales pueden realizar preguntas u objetarlas, y el juzgador resuelve la objeción para que el declarante responda o no la pregunta. No se puede formular preguntas autoincriminatorias, engañosas, capciosas o impertinentes. No pueden hacerse preguntas sugestivas en el interrogatorio. Sin embargo, es posible hacerlas en el contrainterrogatorio. Los terceros ajenos al proceso tienen la obligación de rendir su testimonio, pudiendo hacer uso de la fuerza pública para la comparecencia, misma que puede ser varias veces según lo ordene el juzgador. Sin embargo, no se recibirá las declaraciones de personas depositarias de un secreto en razón de su profesión u oficio cuando la declaración versa sobre la materia del secreto. Las niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores tienen derecho a comparecer ante el juzgador o al fiscal de forma adecuada a su situación o desarrollo evolutivo. Para esto, debe utilizarse circuitos cerrados de televisión, videoconferencia o similares por una sola vez. La grabación de esta declaración se incorporará como prueba en la audiencia de juicio. El testimonio de la persona procesada servirá como medio de defensa. Este testimonio es voluntario. Por ningún motivo puede ser obligada a rendir su testimonio y tampoco se le requerirá juramento o promesa de decir la verdad. Cuando el procesado rinda su versión, no puede obligársele a que se declare o a que declare asuntos que puedan involucrarlo penalmente u obligarlo a rendir la versión. En todo momento el procesado tiene derecho a contar con un defensor público o privado. Si el procesado se declara autor de la infracción, el fiscal no queda liberado de practicar los actos procesales probatorios tendientes a demostrar la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado. Sobre el testimonio de la víctima, se puede resaltar que ésta puede solicitar al juzgador se le permita rendir su testimonio sin confrontar al procesado, ya sea a través de videoconferencia, cámara de Gesell o cualquier otro medio que cumpla esta finalidad. El juzgador puede disponer que se tomen medidas especiales para facilitar el testimonio de la víctima, niños, adolescentes, adultos mayores, víctimas de delitos contra la integridad sexual o reproductiva, trata de personas, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. De igual modo, la víctima puede rendir su testimonio acompañada de personal capacitado en atención a víctimas en crisis, en especial cuando la víctima sea un niño, adolescente, adulto mayor o persona con discapacidad. Pasando por último al tema de la pericia, hay que tomar en cuenta que el perito es un experto en determinada materia y que para actuar en el proceso penal debe estar acreditado por el Consejo de la Judicatura. Debe desempeñar obligatoriamente su función, a menos que haya causales de excusa. El perito no puede ser recusado. Sin embargo, si ha tenido motivos de inhabilidad o excusa, su informe no tendrá valor alguno. En su informe se debe indicar el lugar y la fecha del peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, técnica utilizada, fundamentación científica, conclusiones y firmas. Si es necesario, presentará ilustraciones gráficas. Debe comparecer al juicio y sustentar su informe.
contestando a los interrogatorios de las partes procesales. Cuando no exista perito en un área determinada, se contará con alguien que tenga experticia para el desarrollo del peritaje. En caso de mala práctica profesional, el fiscal solicitará una terna de profesionales con la especialidad correspondiente al organismo rector de la materia. Y cuando intervengan peritos internacionales, sus informes pueden ser incorporados como prueba por medio de testimonios anticipados o receptados mediante videoconferencias. Cualquier inquietud sobre el tema, les pido me la hagan saber. Muchas gracias.